el mejor segundo que salió del grupo de la Unión Deportiva Las Palmas, el Tenerife y Las Palmas, que completaron el turno de 8, y en esos cuartos de final Real Madrid-Valencia, Real Betis y Deportivo de La Coruña conseguían la clasificación. De ahí que hoy se vean el Madrid y el Valencia las caras en la primera semifinal de la Final Four. Mañana a la misma hora, a las 8 de la tarde, les vamos a contar el Betis Deportivo de La Coruña, que se juega también aquí en el Toralín. Y fíjense la igualdad que hay en este país, en el fútbol juvenil, que de los 4 semifinalistas de la Final Four de Copa, solo uno repite en la Final Four de la Copa de Campeones. El Real Betis Balompié, que también estuvo en la Final Four de la Copa, que finalmente consiguió llevarse el Fútbol Club Barcelona en la final ante el Real Zaragoza. Pues ni la Unión Deportiva Las Palmas, ni el Real Zaragoza, ni el Fútbol Club Barcelona, 3 de los 4 semifinalistas coperos, están en esta Copa de Campeones, lo cual demuestra la igualdad impresionante que hay en el torneo. Juega la pelota el Real Madrid. La salida para uno de los jugadores más conocidos del juvenil, Jesús Fortea, arrancando por la derecha el lateral, quiere meter una pelota al medio, el control de espaldas a portería complicado ahora, a punto de recuperar el Valencia, pero se va a quedar la pelota al Madrid. Bola por la derecha, ojo a la jugada de peligro para el centro, buscando primer palo, ha sacado bien ahora la defensa del Valencia, el esférico recuperado, y fíjense el micrófono ambiente a través del cual se escucha perfectamente todo lo que dice cada uno de los jugadores. Aquí un primer plano de David Otorbi, el interior derecho de el Valencia, futbolista que ya han visto en primera división. Con el Valencia debutaba la pasada temporada con Rubén el Pipo Baraja, ex entrenador del Valencia, habitualmente titular en este juvenil en parte izquierda, donde también debutó con el conjunto de Mestalla. Sale el balón por la derecha. Vamos a ver quién se lleva el dominio inicial del partido. Estamos en el 3-4 de la primera parte en el Toralín. Partido igualadísimo, incertidumbre absoluta en lo que puede ser el resultado final de esta primera eliminatoria. Recuerden que se juegan 2 partidos y la finalísima entre los 2 que ganen las semifinales se va a disputar el próximo domingo a las 12 de la mañana.
Jugando la pelota en el centro del campo el Valencia. Vamos a ver esa recuperación en línea de zagueros. Muy importante hoy el trabajo de Panachi y de Carlos Alós. Lo que sean capaces de cerrar a llegadas como esta el Real Madrid. Cuidado, el centro atrás peligrosísimo, pelota al segundo palo. Lo que acaba de salvar al límite. Al límite salvando cuando parecía gol para el segundo palo Lucas Núñez. Llegó desde el centro del campo, se tira abajo a salvar una pelota que daba la sensación de que iba para adentro. Vaya oportunidad, fíjense, acaba de tener el Real. Bueno, la que acaba de salvar, Tremendo lo que acabamos de ver. La primera llegada del partido ha sido para el Real Madrid. El balón colgado, el saque de esquina, la pelota va frontal. Saca la defensa, estamos en el 10 de la primera. El intento de remate desde la frontal del área, que acaba rechazando la línea de zagueros en el medio. Otra pelota colgada. Parece que el Madrid poquito a poco se va haciendo con las riendas del partido. Vamos a ver por qué el Valencia tiende a defenderse, pero esto es muy largo, amigos. El balón largo se va a marchar directamente fuera. Va a ser pelota para el conjunto blanco. Aplaude el Toralín. Con un buen ambiente, muy buen ambiente en la grada, aunque ustedes no lo vean. Veíamos a Leslie, uno de los jóvenes recién llegados al Valencia. Y aquí uno de los jugadores más interesantes de este juvenil de Arbeloa, Álvaro Lezcano. Álvaro Arbeloa, que como todos ustedes saben, hoy es noticia porque el Real Madrid ha anunciado que pasa a ser a partir de la próxima temporada el entrenador del Castilla. Tras creo que son 6 temporadas de Raúl al frente del filial, Álvaro Arbeloa asciende al segundo equipo del Real Madrid después de hacer un muy buen trabajo en el conjunto blanco. Oportunidad fantástica para Arbeloa. Ya saben que Castilla está en primera federación, luchando con grandes equipos del tercer escalón de nuestro fútbol. El Valencia tiene su filial en segunda federación, aunque ya hay muchos jugadores que están jugando en el filial de Miguel Ángel Angulo. Y alguno incluso, como les decía antes, David Torbe, que ha debutado en el primer equipo. La pelota para el Valencia, en el arranque de jugada por la parte derecha. Vamos a ver la llegada de Rubén, que se incorporaba. Intentaba llegar el Valencia, no ha conseguido alcanzar la bola. Jaume Durá se lamentaba. Y ahí tenemos a el guardameta del Real Madrid, hoy Javi Navarro, hoy titular. Tiene 3 grandes porteros el Real Madrid para elegir. Finalmente se ha decidido por el 31. Aquí la repetición. Y el esférico que se marcha en largo. El Valencia, que pese a que está cerrado ahora porque el Madrid le está obligando, es un equipo que le gusta mucho presionar alto. En el partido de cuartos de final frente al Fútbol Club Barcelona fue muy valiente. Le costó caro en un principio. Se llegó a poner 3-0 el Barça. Pero el fútbol es tan maravilloso que cuando todo parecía sentenciado, el Valencia empató a 3. Llevó el partido a la tanda de penaltis. Y allí se consiguió clasificar para esta Final Four, jugando fuera de casa y contra el actual campeón de la Copa del Rey Juvenil. Toca la bola el Valencia, que quiere sentarse en el partido desde la línea de centrales. Ahí está Alejandro Panás con Carlos Alós, al que ya le vemos habitualmente en el filial. La bola viene para Leslie, que llega al fondo, quiere meter un centro, hace el amago, viene para echarle una mano Rubén. Se para Rubén Muñoz de Morales, es un 2 contra 2. Ha venido bien ahora para echar una mano Dani Yáñez. Ejerce de delantero de killer, pero siempre sacrificado en el trabajo. No quiere perder la pelota el Valencia y vuelve a empezar. Amasando jugada larga. La pelota para Lucas Núñez. Ojo a este futbolista interesantísimo. Una de las jóvenes perlas de la cantera valencianista. La pelota interior directamente a las manos de Javi Navarro. El partido, como era previsible, muy igualado. Se enfrentan 2 de los mejores equipos de la liga. Aquí el balón, en el que Jaume Durá consiguió llevar el esférico hasta la frontal del área, pero su disparo no encontró portería, en lo que podría haberse convertido en la primera ocasión de peligro para el Valencia. Va Panach. Ahí está el de Valencia, jugando la pelota hacia la parte derecha, centro del campo. Aparece Paul Trigueros, se marcha con falta. Le cobran falta al mediocampista del Valencia. El que cae es Jorge Cestero. Y el colegiado del partido, no lo habíamos dicho, por cierto, Alexandre López Vila, el coruñés, 33 años,
4 temporadas en Segunda Federación, que es donde está pitando y mucho este año, más un año en Segunda División B, mucha experiencia para el torneo. El árbitro coruñés, que abre esta Final Four espectacular con los 4 mejores de la liga. ¡Ojo la pelota larga! ¡Va Fortea! ¡Se va a marchar! ¡Ojo la jugada porque puede ser tarjeta! Aplica ley de la ventaja, balón a la frontal, directamente para el portero. Protesta el Toralín, esta hay que verla, ¿eh? Esta hay que verla porque se tiró Leslie, que venía como un gamo a echar una mano en defensa ante la carrera de su par. Cómo se marchó Jesús Fortea a la espalda del lateral e interior. Se plantó en la frontal del área. Protestaba el Toralín, pero el árbitro está muy cerca, con lo cual la jugada es legal seguro y toca la pelota en lo que pudo ser la primera gran ocasión del partido. Arbeloa protesta, ¿eh? Arbeloa, ustedes no lo ven, pero sale del banquillo para protestar al cuarto. Él vio clara la posible falta. Hablaba con Fortea. Aquí le tienen en la parte inferior de sus pantallas al 2. Qué buen jugador es el lateral derecho del Real Madrid. Qué bien se marchó. La pelota larga, fantástica, y a punto estuvo de plantarse solo ante la portería de Raúl Jiménez. Uno de los mejores jugadores del Valencia, este Raúl Jiménez, el guardameta de Catral, campeón de Europa sub-19. Y como era previsible hoy, titular en la primera semifinal de la Final Four. Juega el Real, hay falta sobre Dani Yáñez. Ojo a este Dani Yáñez. Es el goleador de referencia del Real Madrid en la Youth League. El gaditano tiende a venir hacia la derecha cuando Arbeloa juega 4-3-3. Es esa posición en la que está jugando en los primeros 16 minutos de eliminatoria. Paul Rivera y Thiago quedan en el centro del ataque en parte izquierda. Y Dani Yáñez siempre viene de la derecha hacia el medio, generando muchos problemas porque es difícil de detectar por el lateral. Jugando el Real Madrid. Ojo, la oleada, van 5, balón por la parte izquierda, viene incorporándose Liberto, puede llegar el centro, un amago, pelota al fondo, balón al primer palo, remate fuera. La que acaba de tener Dani Yáñez. Exactamente haciendo lo que les contaba hace un instante. Llega desde la derecha, aparece indetectable, llega hasta el primer palo. La entrada espectacular de Diego Aguado. Levanta la cabeza, ve la aparición de Yáñez. Se han dado cuenta cómo viene haciendo la diagonal hasta el punto de penalti. Aquí la jugada en la que reclama el Toralín. Y el árbitro entiende que se para el jugador del Valencia antes de contactar con Fortea. Fortea va al suelo. Y el árbitro entiende que ahí no hay jugada punible. Hay que decir también que Fortea no ha protestado posteriormente a la jugada, que terminó en recuperación para el Valencia. Y aquí el otro míster, Óscar Sánchez, en su primera temporada en el Valencia, no me digan, en la Final Four de la Copa de Campeones en su primer año con el Valencia. El juego viene para el Real Madrid, pelota interior, qué bueno el recorte, saque de esquina, está haciendo mucho daño el Real por la izquierda. Mucho trabajo para Monferrer y Panach, aunque el esférico se marcha, ahora saque de esquina. Ahí al que ven es a Thiago Pitarch, que no va a ser el que ejecute el servicio desde la esquina. Los jugadores del Valencia que creen que puede haber un 2 contra 1 y aparecen Otorbi y Leslie para generar un 2 contra 2 y obligar a jugar en largo, que es efectivamente lo que va a hacer Diego Aguado. Aquí le tenemos, balón al remate, fuera. El primer palo, piden córner, pero parece que la jugada se marchó directamente fuera. Y será saque de portería. El Madrid haciendo mucho daño cada vez que llega, pero cuidado, mucho de contragolpe. Hay obstrucción y la pica el colegiado. Obstrucción en la carrera. Intenta reclamar algo más que la falta, diciendo que se marcha para portería contraria, pero lo que creo que ha pitado el árbitro es falta para el Madrid. Efectivamente, sí. Se está quejando Aimar, que es el que cree recibir la falta, obstrucción de su rival. Y lo que ha pitado el árbitro es, imagino, empujón de Aimar para tratar de quitarse de encima a Liberto, forzando una jugada que acaba en pelota para el Real Madrid. Bueno, en estas categorías también es cierto que es difícil ver jugadores protestando de forma airada, porque
entre el trabajo de formación de dos canteras tan importantes como la del Madrid y la del Valencia, también está respetar al colegiado. Balón al fondo, el centro lateral, que marcha el lateral de la red, directamente fuera, pero fíjense el daño que está haciendo el Real Madrid por esa banda con las incorporaciones de Diego Aguado. Ahora llegaba Heriberto al fondo, con Thiago Pitarch, que se mete hacia el centro para dejar el pasillo. Y aquí Álvaro Arbeloa, el flamante nuevo técnico del Castilla, pues que se va a despedir a lo grande. En la Final Four no le fue bien al Madrid en las eliminatorias de Copa, pero es cierto que en la Liga, trabajo espectacular, duelo impresionante con el Atlético de Madrid en su grupo, y aquí le tienen después de los cuartos de final metido en la Final Four. El club que más veces ha ganado esta Copa de Campeones, en 8 ocasiones, más 2 subcampeonatos. El Valencia trata de ganar por segunda vez el título. Lo hizo, recuerdo, temporada 2006-2007. Es el título que tiene el Valencia, más 2 subcampeonatos. Así que uno busca la novena y el otro busca su segundo título. Los dos saben lo que es campeonar en esta Copa de Campeones. 20-21. El partido igualado, pero con dominio del Real Madrid, que da más sensación de peligro. Bola larga arriba, la intenta tocar de cabeza y lo consigue Aimar, pero no encuentra ningún compañero. El esférico se marcha a servicio lateral de banda. Aquí tienen un primer plano de el jugador del Real Madrid, Roberto Martín, el medio centro, que se coloca siempre por delante de los centrales para la salida. Aquí le tienen, es un poco el timonel del equipo. Bola larga, posición antirreglamentaria. Estas jugadas que siempre nos generan dudas, porque los árbitros tardan tanto en pitar para ver qué es lo que ocurre, para asegurarse. Aquí no hay VAR, con lo cual no esperan para que luego revise el VAR, esperan para tener clara la jugada. Daba la sensación de que aplicaba ventaja, pero en realidad había posición de offside. Bola para el Valencia, que como siempre sale tocando desde los centrales para la izquierda. El control de espaldas a portería de Leslie, juega hacia el medio. Ahí está recibiendo el lateral incorporado, Rubén Muñoz de Morales. Pelota larga, es jugada limpia al fondo para el centro. Hay un amago, se va a dar la vuelta. Ha venido Aimar para conseguir recibir la pelota. Está cerrándole bien Álvaro Lezcano, se va hacia afuera. Obliga al central a seguir al delantero prácticamente hasta el banderín de córner. Toca hacia atrás y vuelta a empezar para el Valencia. De espaldas a portería, Leslie en el control. No es del todo bueno, pero se queda con la pelota. Hay falta. Falta del ganés. Historia curiosa la del ganés. Su primera temporada en el juvenil del Valencia, en el juvenil de Óscar Sánchez. Un futbolista que llega fichado directamente de una de las academias más importantes de Florida, Estados Unidos, del Sima Montverde. Allí estaba, después de haber aterrizado desde la academia de Accra, donde empezó a jugar al fútbol. Se fue a Estados Unidos y desde allí llega al Valencia. Este extremito rápido por la izquierda en su primera temporada en España. Hoy titular en el Valencia, junto a uno que es conocido por todos en el lado contrario, David Otorbi, que alterna el filial con el juvenil A, pero que la pasada temporada tuvo bastante protagonismo en el primer equipo, en primera división y en aquel partido de Copa del Rey. La pelota la mete dentro el Valencia, cuidado, esta jugada es peligrosa, saque de esquina. ¡Qué bien Liberto al corte! Tendrá primer balón desde el rincón de la bandera el Valencia, con Jaume Durá como protagonista. Está haciendo mucho daño el trescuartista, llegando por el medio entre centrales y mediocampistas en ese espacio que deja el Real Madrid y por donde ha entendido el juego Jaume Durá. Antes llegaba por la derecha, ahora llega por la izquierda. Habitualmente juega con libertad de movimientos por detrás del delantero, forzando saque de esquina para el Valencia. En el 23-24, ya ven el marcador electrónico del Toralín. Real Madrid 0, Valencia 0, primera semifinal, Final Four de la Copa de Campeones. Pelota abierta buscando primer palo, la bola va a quedar muerta en la frontal. Se la quita de encima el Real. Sale rápidamente la defensa, pero va a ser pelota para el Valencia, dominio alterno. Le toca pegar ahora al conjunto de Mestalla. Viene la bola por la izquierda. Ahí está incorporándose Miguel Monferrer. Está cambiado de posición, hoy ejerciendo de capitán. Se habrán dado cuenta con el brazalete el castellonense, uno de los jugadores más importantes del juvenil, el lateral derecho del conjunto de Óscar Sánchez.
recupera ya la compostura en su posición natural. El esférico hacia el medio, viene para Lucas Núñez. Buen control, consigue tocar hacia la izquierda. Ahí aparece para llevarse la pelota Jaume Durá, otra vez libre de marca, otra vez hacia el medio, se va a meter en el área. Ahí ya es intocable, el centro atrás, saca la defensa del Madrid. Qué daño está haciendo Jaume Durá. Consigue salvar en la frontal del área el Madrid. Va a la presión Leslie. Vamos a ver cómo sale de ahí el jugador del Madrid. No consigue salir, recupera la pelota en el medio Paul Trigueros. Qué pelea por cada balón. Será servicio de banda, cae a tierra Jesús Fortea. Será pelota desde el lateral. Bueno, pues el Madrid, que cuando tiene la pelota y traspasa el centro del campo, ciertamente hace daño al Valencia, pero fíjense qué presión alta. 1, 2, 3, 6 jugadores del Valencia para la salida del Madrid. Es la valentía de la que les hablaba yo antes de este conjunto de Mestalla, pero claro, esto tiene también estos problemas. Va Jesús Fortea, que ha cogido la espalda al lateral. Va a llegar al fondo el 2 para meter el centro. Hace un amago, recorta esquina. Le aguantó perfectamente Rubén, que le leyó las intenciones. Otra incorporación peligrosísima, ya les decíamos en el arranque. Este chico es muy interesante. Canterano del Levante Unión Deportiva. Pasó por el Atlético de Madrid 3 temporadas antes de llegar al Real Madrid, ya internacional sub-19. Titular en banda derecha. Se va a producir el saque de esquina. Creo que es Diego Aguado el que lo va a botar. Cambiado de banda. Aquí el técnico del Valencia dando instrucciones. Vamos al saque de esquina. Le hablaba a Lucas Núñez en la distancia. El asistente dice que no saque el córner porque el árbitro va a poner paz. Ya saben esto de dejen de agarrarse, les estoy viendo, no les voy a advertir más, y en cuanto el árbitro se vaya, se van a volver a agarrar todos. Aquí paz y después gloria. 25 de la primera. Ahora sí, brazos arriba para el centro de Aguado. La pelota llovidita, segundo palo. Saca bien la defensa, va a quedar en la frontal del área. Otorbi no se la quita encima, la pelota para adentro. Tiene que salir Raúl Jiménez. Y se va a quedar con el esférico el guardameta del Valencia. Que saca rápido hacia la derecha para la posición de Montferrer. Cambia la orientación del juego, va Jaume Durá. De momento el mejor jugador del Valencia en lo que va de partido, generando todas las ocasiones de peligro. Fíjense que cambio de orientación del juego para David Otorbi. Otorbi pincha la pelota, llega al pico del área, gambetea, se mete en el fondo, baila, esquina. De un pelotazo largo medido. Ocasión de peligro, bien cerrado ahora por Diego Aguado. La entrada de David Otorbi, que es uno de los grandes puntales de este Valencia. Jugador muy experimentado, con un físico realmente portentoso. Velocidad, dribbling. Le ha visto bien Jaume Durá, que ha metido un pelotazo de 40 metros al pie de Otorbi, que se ha plantado dentro del área, pero allí se ha encontrado con el incombustible Diego Aguado para cerrar y forzar saque de esquina. Qué rápido está pasando esto. Vamos a llegar a la media hora de juego de esta primera semifinal. El balón en el 1 contra 1, pelota al fondo, demasiado largo, directamente se marcha fuera. Va a ser saque de portería. La va a jugar Javi Navarro, que si no recuerdo mal, no ha tenido que hacer ni una sola parada, ninguna intervención del guardameta madrileño. Esa jugada de Jaume Durá, que disparó desde la frontal, pero se marchó a la derecha de la portería. Ha sido la ocasión más clara del Valencia. El Real Madrid ha tenido esa jugada clarísima en el centro atrás para remate de Dani Yáñez, que no consiguió encontrar portería. Y a partir de ahí, como ustedes estarán viendo, el partido se ha convertido en máxima igualdad entre dos de los mejores equipos del país. Toca el balón de espaldas a portería. Ha cerrado bien ahora el Madrid. Y esto que ven es la famosa pausa de hidratación. Aproximadamente en el minuto 30. El 28 según pacto previo. Pausa de hidratación para que los chavales puedan recuperar un poquito del aliento. Y como pasa siempre en estos casos, los entrenadores también pues den algunas instrucciones. Recuerden, hoy primera semifinal entre el Real Madrid, campeón del grupo 5, frente al Valencia, campeón del grupo 7. El Valencia, que llega a la eliminatoria después de eliminar al Fútbol Club Barcelona en los cuartos de final, 2-2 en la Ciudad Deportiva de Paterna, 3-3 en la Ciudad Deportiva del Barça en la vuelta, y el Real Madrid, que eliminó y además también a domicilio como el Valencia, con mucho sufrimiento, frente a uno de los clásicos del fútbol español y del fútbol juvenil. Empataron a 1 Real Madrid y Athletic Club de Bilbao en Valdebebas.
el partido se resolvió en Lezama con gran victoria de el conjunto merengue por 2-4. Así es que los dos llegan después de solventar eliminatorias francamente difíciles y además las dos a domicilio. Mañana 8 de la tarde les contaremos la segunda semifinal, que va a enfrentar al Betis, que está haciendo un campañón impresionante. Se metió en la Final Four de la Copa de Su Majestad el Rey. Se metió en la Final Four de la Copa de Campeones. Y mañana va a jugar frente al Deportivo de La Coruña, que aunque está en segunda división, es uno de los equipos que habitualmente llega a estas instancias del torneo. Un Depor que tiene una de las mejores canteras del fútbol español. De ahí ha salido Mella, de ahí ha salido Jeremiah Hernández Cubas. Jugadores que están llamando ya a las selecciones mayores, que están en segunda división, pero que tienen un futuro espectacular. Bueno, pues ese Depor va a jugar frente al Betis. El Betis campeón del grupo 4. Evidentemente el grupo en el que se pelea directamente con el Sevilla. Y el Deportivo de La Coruña, campeón de su grupo, el grupo 1. El Depor que accedió a semifinales en una eliminatoria relativamente sencilla contra el Club Deportivo Tenerife, que se había colado entre los 8 mejores al haber sido el segundo mejor conjunto de todos los grupos de División de Honor. Bueno, aquí algunos de los espectadores de lujo, los jugadores del Depor. Les estaba ya hablando hace un instante de ellos y ahí les tienen disfrutando del partido. Y aquí la imagen de el delantero centro, el killer del Valencia, Aimar Blázquez, charlando con el colegiado antes de que se reanude el partido. Primera pausa de hidratación al filo del 30 de la primera parte, con empate a 0, sin oportunidades entre palos, porque la de Yáñez es bastante buena oportunidad de gol. Mala conexión con la pelota del delantero gaditano. Y la jugada de Chamo Durán en el lado contrario, que es menos clara. Podría haber sido un buen remate, pero le salió mordido. Son las dos ocasiones de peligro del partido, pero fíjense, los porteros todavía sin comparecer. Y el partido francamente igualado en el Toralín. El balón viene por la parte derecha, esférico para que intente atacarlo de nuevo el Valencia. El partido va camino del 32, aunque obviamente con la pausa de hidratación esto va a alargar, como no puede ser de otra manera.
Bueno, pues aquí estamos de nuevo. Habrán observado, porque tampoco hay que ser muy observador, que estamos teniendo algunos problemas técnicos ajenos a nuestra voluntad y que nos está impidiendo seguir el partido con la normalidad que nos gustaría. Les anticipo que no ha ocurrido nada en los 4 minutos en los que nos hemos perdido el juego. Centrocampismo, está intentando llegar el Madrid, pero ahora está intentándolo, encontrando la defensa férrea del Valencia. Ya han visto que en los primeros 30 y tantos, 32, 33 minutos, el partido ha estado plagado de alternativas. Ha empezado bien el Madrid, el Valencia ha aguantado. Posteriormente ha sido el momento del Valencia. Siempre hablamos de posesión de balón y llegada a 3/4, pero sin oportunidades claras de peligro. Ahora en el tramo final es el Real Madrid el que lo está intentando, aunque de momento sin premio. Partido muy igualado entre dos de las grandes canteras del fútbol español, dos de los grandes equipos juveniles de la temporada. Por la izquierda se incorpora Diego Aguado, la espera Thiago, jugando y amasando la pelota el Real Madrid. Mirando el cronómetro, nos quedan 6 para llegar al descanso. Le cae la pelota al Álvaro Lezcano. Ahí está encontrando en línea de 3 cuartistas a Roberto Martín. Martín se para, juega atrás. La pelota va a venir al lado contrario, donde aparece y le tienen Diego Aguado, siempre incorporándose. Aparece Robert para encontrar en la frontal del área posible disparo. Amaga en cortito. La pelota le va a caer a Dani Yáñez, que tuvo la gran oportunidad en el Madrid. Viene la bola al fondo. Al 1 contra 1 de Fortea. A Fortea le tapa Leslie. Vamos a ver quién sale ganador del duelo. Se la va a quedar el Madrid sin perder el esférico. Fortea la toca atrás para Yáñez. Vuelta a empezar. Posesión larguísima del Real Madrid. Defensa de momento cómoda del Valencia, que bascula de lado a lado. Le toca pegar por la izquierda al conjunto Real Madrid. El remate lo saca el portero en el primer palo. Después de un amago acabó habiendo disparo. Sacó bien Raúl Jiménez el rechace. ¡Arriba! Esta también es clara de peligro. El remate de Roberto Martín. Envenenado, la tiene que tocar arriba el portero. Saque de esquina para el Madrid. Apuntamos otra llegada clara para el Real. Fíjense, aquí ya va a venir la primera. El rechace queda corto. El portero bloquea primer palo. La jugada continúa y va a llegar el posterior disparo de Roberto Martín, que se marcha directamente. Aquí lo van a ver, a saque de esquina. Vamos antes con el córner, que se va a botar desde la derecha de sus pantallas. Con empate a 0 ha vuelto a tener una llegada con cierto peligro el Real Madrid. Si el remate no va al primer palo, difícilmente lo habría podido parar Raúl Jiménez. Y aquí el asistente de Óscar Sánchez, el encargado de las ensayadas, de la defensa, de la pelota parada, preparando lo que va a ser el ataque del Real Madrid. En el 41 empiezan los movimientos, la pelota se va abriendo, primer palo. Era buena, pero llegó también para cerrar. Atrás Carlos Alós. Y la pelota va a ser en servicio de banda para el Valencia. Aquí tiene a Leslie, del que les hablábamos antes, el ganés, que llega directamente de Estados Unidos. Va a servir el Valencia, buscando el descanso con este empate a 0. Toca la pelota Rubén atrás. Quería buscar más arriba, pero al final tuvo que buscar a Carlitos Alós. El esférico en largo hacia el centro del campo. Buen control. Esta jugada puede ser interesante. Está de espaldas defendiendo, volviendo la línea de 4 del Real Madrid. El 1 contra 1 va Otorbi. Ahí es peligroso. Que bien la ha cerrado ahora. Saliendo de posición para salvar la contingencia este hombre, Jorge Cestero. Envió la pelota a banda. El medio centro posicional, ayudando al lateral para forzar un servicio de banda. Pelota en corto. Sacando el Valencia en el 42. Vamos a ver que llega la pelota al pico del área. La está esperando en la frontal Leslie. Ahí está recibiendo, haciendo el amago para el disparo. La deja para la incorporación de Rubén. Rubén más al fondo todavía. Aquí está el artista Bachaume Dura. Dura se para, tocando la pelota a Lucas Núñez. El esférico le va a caer al fondo, al lateral, que vuelve a jugar con Leslie. Ahora es el Valencia el que quiere una posesión larga. Cierra bien ahí el Madrid. Quiere salir rápido para el contragolpe. Dani Yáñez consigue marcharse. Esa pelota llevaba veneno. En el pase interior, otra vez a la carrera de Jesús Fortea, que es un auténtico puñal por la derecha. Le vieron las intenciones los jugadores del Valencia, cerraron el pase. Y va a ser servicio de banda para uno de los jugadores más importantes de esta primera parte. Aquí le tienen el valenciano, porque además lo es, de Albal, Jesús Fortea,
que está siendo curiosamente el que más daño está generando en ataque del Real Madrid, la incorporación de los laterales en el conjunto de Arbeloa, tan importante durante toda la temporada. Sale Carlos Alós. Aquí está el central, que ya ha llegado a debutar en el segundo equipo, en el filial, en el Mestalla, que está en segunda federación. Internacional sub-18, muy titular en el juvenil. Balón en el círculo central, intentaba de primeras Aimar abrir a la parte derecha, le quedó la pelota corta y le da la oportunidad a Thiago para contragolpear. Cierra rápido el Valencia en la línea de 4. Y el Madrid con paciencia, como ha hecho durante toda la primera parte, va a intentar generar. Bola al fondo. Ahí está el de siempre. De nuevo Jesús Fortea en el 1 contra 1. La espera atrás Álvaro Lezcano. Vamos a ver qué es lo que inventa. Quiere marcharse, hace un amago. Ahí está arrancando la moto para llegar al fondo. No puede con su par. Se tiene que parar. Volverá a empezar desde atrás. En el 43,5 la pelota la juega el Real Madrid. Bueno, pues regresamos al directo y les tenemos que contar que en los 3 minutos en los que no han podido disfrutar del espectáculo hemos vivido 2 ocasiones, una clarísima a favor del Valencia, otra no tan clara, pero clara para el Real Madrid. El disparo desde la frontal del área de Dani Yáñez, después de abrirse un espacio a pase fantástico de Cestero, y en la contra consiguiente, bola interior a la espalda del lateral, Leslie Okai se planta ante el portero del Real Madrid, que sale al límite en el primer palo y hace la parada de la tarde. La mejor oportunidad
de la primera parte la ha tenido, curiosamente, el equipo que no llevaba el peso del encuentro. El Madrid ha tenido más posesión, más control quizá de la situación, pero el Valencia defendiendo bien sin dejar ninguna clara ocasión de peligro entre palos. Para el Real Madrid ha encontrado una contra que a punto ha estado de suponer el primer gol del partido. Al final, tablas, al cierre de los primeros 45 minutos, lo que nos augura una segunda parte llena de emociones. El Real Madrid y el Valencia están empatando en la primera semifinal de esta fantástica Final Four de la Copa de Campeones. Todo se resolverá en el segundo acto. Al descanso, Real Madrid 0, Valencia 0. Hacemos una pausa y regresamos en directo al Toralín para contarles cómo termina la aventura de esta maravillosa primera semifinal. No se vayan, volvemos ya.
Vale, ya se va a empezar. Luego. Sí. Hay agua aquí.
Bueno, pues aquí nos tienen de vuelta. Tiempo de descanso. Se va a terminar el tiempo de descanso. Va a arrancar la segunda parte. Recuerden, primera semifinal de la Copa de Campeones. Estamos en el Municipal del Toralín, donde se va a dilucidar el primer finalista de esta maravillosa Liga Juvenil, que primero tuvo su liga regular con sus respectivos campeones de grupo. El Real Madrid campeonó en su grupo, el grupo del Atlético de Madrid, el grupo 5, y el Valencia campeonó en el grupo 7. Se ven las caras hoy en la primera semifinal y ya saben que mañana nos reencontramos con el fútbol a la misma hora para conocer al segundo finalista, que saldrá de la eliminatoria entre el Deportivo de La Coruña y el Real Betis Balompié, que también augura igualdad máxima. Es lo que hemos visto en la primera parte. El Real Madrid dominando la pelota, teniendo más sensación de peligro, pero ninguna oportunidad clara entre palos. Un disparo de Yáñez desde la frontal que paró en 2 tiempos el guardameta del Valencia. Y la gran oportunidad del primer acto, que llegó en el tramo final a favor del Valencia. Vamos a ver el remate, que se marcha muy arriba, prácticamente fuera del Toralín. Y como les decía, para cerrar la primera parte, la gran ocasión del partido la tuvo el Valencia en su única llegada entre palos. La pelota de Leslie, el futbolista ganés, que se plantaba desde la izquierda ante el guardameta del Real Madrid, que se hizo gigante, Javi Navarro, para salvar lo que habría sido el primer gol del partido. Así es que de momento, ya lo ven, Real Madrid 0, Valencia 0 en el arranque de la segunda parte. Y esto significa, porque así lo estipulan las normas del torneo, si llegamos con empate al final de los 90 minutos, tendremos una prórroga que contarles. Y si después de la prórroga todo sigue igual, nos iremos a la tanda de penaltis. El balón lo va a jugar el Real Madrid, que parece que ha salido con nuevos bríos en el arranque de la segunda mitad, buscando ponerse por delante. No tuvo muchos problemas en la primera mitad en defensa, hay que reconocerlo, porque tan solo una llegada del Valencia, que se ha dedicado a defender. Esto lo hace muy bien el equipo de Óscar Sánchez. Ha dejado el peso del partido al Real Madrid y parece que la segunda parte va a ir por los mismos derroteros. Vamos con la falta. La pelota llovidita buscando segundo palo. Es buena. Saca la defensa. Vamos a ver quién queda con el esférico. Viene para pelearlo David Otorbi en la ayuda defensiva. Ahí está el 7 que se queda con la pelota. Cae, falta clara. Lo hizo muy bien Otorbi, porque primero cubrió la pelota, luego quiso salir. Ahí recibió la falta. Salvó la contingencia defensiva echando una mano atrás. Y además consiguió recuperar la pelota para su equipo. Aquí le tienen. Debutaba el año pasado en Cartagena, en el Cartagonova, en un partido de Copa. A ver cómo juega, cómo ataca. Esta jugada es buena del Madrid. El esférico rechazado, va a quedar en la frontal del área. Peligro de gol. El amago para el disparo. Queda la pelota muerta en la frontal. La primera llegada clara del Madrid en la segunda parte. Vuelve a tener a Raúl Jiménez como protagonista. Parece que tiene un imán el portero del Valencia. Todos los disparos del Madrid van a la posición donde está el guardameta del Valencia. Jugando el esférico Jorge Cestero. Abre a la parte izquierda. Ahí está incorporándose Diego Aguado. Muy buena primera parte la suya. Tocando hacia el medio. Ahí aparece, que no está participando mucho hoy en el partido, Lamine Fati. El mediocampista. Pelota por el medio. Jugando el Madrid en el embudo. Muy difícil. Ha conseguido despejar la defensa del Valencia, que no puede salir. Está el Madrid en ofensiva, con muchos jugadores blancos en territorio contrario. Fíjense, prácticamente todo el Madrid en terreno donde defiende el Valencia. Bola por la izquierda, 1 contra 1. Viene para Diego Aguado, juega atrás. Aparece Thiago, que se incorpora hacia el medio. La pelota le va a caer a Cestero. Cestero interior, no es fuera de juego. ¡Qué control orientado! ¡Qué disparo! ¡Qué parada! ¡Qué jugada del Madrid! ¡Qué parada de Raúl Jiménez! La pelota interior de Cestero. Es un auténtico caramelo a la grieta. A ver que ataca el Madrid. La jugada no ha terminado. Pelota al fondo en 1 contra 1. Está esperando en la frontal del área para un nuevo disparo. Buen amago. Va a sacar la defensa del Valencia. Tenemos enorme oportunidad del Real Madrid. La jugada de Cestero a la frontal del área. El control orientado es una auténtica maravilla para el pase definitivo. Buscando el gol, se estira todo lo que puede Raúl Jiménez y mete una manopla que evita el primero del partido. Es la primera gran oportunidad del Madrid en el encuentro.
Protagonista de nuevo, el enorme guardameta del Valencia, Raúl Jiménez. Le toca pegar de nuevo al Madrid, que ha arrancado muy fuerte en la segunda parte. Saque de esquina de Rubén Muñoz de Morales. Bueno, qué jugada se ha inventado el Madrid. Fíjense el control en la frontal del área, porque es la clave de la jugada. Ahí está el control, se da la vuelta, el remate a colocar y la gran parada del portero del Valencia. La verdad sí hay que decir que ahí todos lo hacen bien, porque Cestero mete un valor fantástico, el control orientado y remate posterior exactamente igual de bueno, fíjense, y posteriormente la parada del portero del Valencia. La jugada más bonita del partido, de unos y de otros. Balón colgado del Real Madrid muy corto, saca en defensa Aimar, le vino a echar una mano al primer palo. La bola va a caer al portero, cuidado que viene la presión Otorbi a la carrera, se la tiene que quitar encima Javi Navarro. Le va a caer la pelota a Cestero. Vaya pase inventó entre líneas. Y la bola viene a la parte izquierda del ataque. Jugando el Madrid. Paul Rivera, que había caído a la banda para intentar conectar con el juego. La verdad es que está participando poco en lo que va de partido el barcelonés, que ahora ha caído un poquito a banda izquierda. Aquí va la pelota para Lamine Fati. Jugando para su compañero el 33, para Thiago. Cuidado a la presión, que bien se ha marchado con la pelota controlada, forzando falta Liberto. Arranca la moto de nuevo, Diego Aguado, que va a llegar al área, levanta la cabeza, mete el centro, segundo palo, se pasea, la jugada sigue viva desde el lado contrario, peligro de gol, centro atrás, el remate, ¡fuera! De banda a banda, fantástica triangulación ofensiva del Real, que acaba con el disparo por encima del larguero. Segunda gran oportunidad, aunque no sea entre palos. Esta ocasión es fantástica, qué bien lo hace Liberto, fíjense cómo se lleva la pelota, arrastra a centrocampista y lateral, le mete la pelota a Diego Aguado, cambia la orientación del juego y va a caer la pelota a la frontal del área para el disparo directo. ¡Guau! ¡Qué cerca ha estado del gol! La ocasión clarísima para el Real Madrid, que ha tenido el primero del partido y que claramente ha salido por el gol. Ojo a la pérdida, se va a quedar con la pelota Torbi, el 7 ahí tiene peligro, se quiere marchar de dos, cierra bien el Madrid, le obligan a marchar a banderín de córner, saque de esquina o banda, pero será para el Valencia. Cómo ha arrancado en la segunda parte, el partido ha entrado en una auténtica centrifugadora, los dos buscando el gol. Claramente el Real Madrid con dos grandes ocasiones de peligro para poner por delante a su equipo. Una la abortó Raúl Jiménez, la otra se marchó muy cerquita, por encima del larguero, disfrutando el torarín del espectáculo de la primera semifinal. Juega el Valencia, la pelota sacada en corto, viene para echar una mano Paul Trigueros, la bola va a caer en la línea de centrales para Carlos Alós. Ahí está el de Alboraya, jugando para su compañero de batallas, para Rubén, cerrando la banda izquierda, tocando el largo. La está esperando Leslie, ahí va a recibir el ganés, que tuvo la gran oportunidad de la primera parte, se quiere marchar en 1 contra 2, llega al fondo, va a buscar el saque de esquina, se ha caído su par, parece que ha golpeado con Leslie, la pelota sigue viva para el centro de Rubén, la pelota hacia el segundo palo, penalti, 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 penalti a favor del Valencia, agarrón donde no estaba la pelota, el árbitro estaba delante de la jugada, perita penalti por agarrón al jugador del Valencia. Creo que era Aimar el que buscaba la pelota. Era una pelota imposible porque no podía llegar, pero el agarrón del central, aunque la pelota no estuviera en ese área de actuación, provoca el penalti pitado además, sin dudar lo más mínimo, por Alexandre López Vila. Fíjense en la repetición. ¡Oh, el agarrón es clarísimo! El agarrón es clarísimo. ¡Qué error de Liberto! ¡Qué error de Liberto! Aquí lo vamos a ver un poquito mejor. Fíjense en Liberto, que va en la marca. Aquí ya está cayendo, agarra, abraza al jugador del Valencia, además sin necesidad porque la pelota no iba a esa posición y ha forzado penalti. Es Jaume Durá el que fuerza el penalti, se mete para adentro y se equivoca claramente el futbolista del Real Madrid. Claro, el árbitro está delante de la jugada, habitualmente el árbitro está más pendiente de donde está el balón viene de parte izquierda al lado contrario del área, pero le pilla en línea directa con la situación, ve el agarrón de Liberto, pita la jugada, que obviamente protestan todos los futbolistas, pero es penalti y lo va a intentar meter para adentro Aimar. 54 de partido, momento decisivo de la eliminatoria, semifinales, Final Four de la Copa de Campeones.
El Valencia quiere reventar la eliminatoria. Le va a pegar a Aimar. Da lo que hay el colegiado. Ahí va el 9 que va a arrancar con pierna derecha. Del Valencia, Aimar Blázquez Labraca, el delantero centro del Valencia, el killer de División de Honor, con una frialdad inusitada, con pierna derecha, equivoca al portero, la manda a guardar, se pone por delante el Valencia en la eliminatoria, mandó al cao al Barça, está mandando al cao al Real Madrid, en el Toralín. Real Madrid 0, Valencia 1. Y fíjense cómo engaña perfectamente el delantero centro del Valencia, al jugador, al portero del Real Madrid, se va a tirar a la derecha. Y casi por el medio, ¿verdad? El partido cambia radicalmente. Había empezado mejor el Madrid la segunda parte. Tuvo dos clarísimas oportunidades, sobre todo la primera, con parada estelar de Raúl Jiménez y en un error de Liberto. Penalti quizá un poco absurdo, fruto también de la juventud de estos futbolistas. Generación de 2006. 18 años recién cumplidos para Liberto, que agarra totalmente fuera de la jugada el delantero centro que tiene de marca. El árbitro lo ve, el árbitro pita penalti, y aunque el resto de sus compañeros no lo entiendan ni reclamen, como es obvio y habitual, pero la repetición no admite dudas. Abraza el jugador del Real Madrid al del Valencia y se pone por delante el Valencia en la semifinal. Pero es el Madrid el que está enfrente. Esto es muy largo. La pelota por la parte izquierda. Qué buen balón ahora para el propio Liberto, que va a llegar para meter el centro. La pelota a punto de ser rematada. Y a partir de ahora el Madrid le va a poner otra velocidad al partido. Si ya estaba teniendo el balón, imagínense ahora con 0-1. El Valencia, que quiere ser el matagigantes del torneo. El Valencia es un gigante, pero Madrid y Barcelona son los grandes gigantes de nuestra liga. Ya eliminó el Valencia al Barça y quiere hacer lo propio con el Madrid, dando un puñetazo encima de la mesa y metiéndose en la final. Toca la pelota Lamine Fati. Ahí está el futbolista madrileño con ascendencia africana. Viene la pelota al fondo, el 1 contra 1, fortea para el centro. La pelota para Diego Aguado, que la cuelga arriba, rasa esquina. Sacó la defensa. Bueno. ¿Cómo se ha puesto el partido? El Valencia, que había defendido bastante bien en la primera parte, casi sin dejar opciones de gol para el Real Madrid, y que ahora va a tener que hacer lo propio porque el Madrid va a ir a tupa abierta. La pelota interior, ahí ya no le pueden tocar, el centro es buenísimo, la pelota se ha paseado. Otro centro que va de lado a lado y no encuentra rematador. La lectura de los centros está siendo buenísima del Madrid, pero no entra ningún jugador del frente ofensivo, ni a primer ni a segundo palo. Ya ha pasado dos veces y no ha encontrado rematador. El balón pasa por delante del portero, que no puede salir, pero no hay ningún jugador del Madrid en el segundo palo. Muchos problemas para defender esos centros laterales. Las incorporaciones de Diego Aguado, que está haciendo mucho daño. Pelota para Lamine Fati. Esférico largo a la izquierda. De cabeza intentaba controlar al límite el jugador del Madrid. Se pierde la pelota por banda. Vamos a ver la repetición del penalti. Fíjense, creo que es el penalti. Aquí la jugada, claro, aquí no pasa nada, aquí es donde pasa. Claro, es que es tan evidente, es que le abraza con las dos manos. Es una jugada muy fácil de ver si el árbitro está pendiente de la lucha, muy difícil de ver si está en el balón. Y el árbitro en ese momento estaba mirando precisamente al punto de penalti, y por eso es el único que ha visto la jugada, que todos ustedes sí que han podido observar con claridad en la repetición. Y ojo al contragolpe ahora, cartulina amarilla indiscutible. Primera amarilla del partido. Agarrón deliberado del jugador del Valencia, que se lleva la primera cartulina amarilla del partido y que además no se puede ni discutir. Tengamos o no la repetición, Jaume Durá se lleva la primera amarilla del partido. Esto va 0-1. 1-0 para el Valencia, aunque es el Madrid el que ejerce de local. La recuperación para Jaume Durá. Pelota en el círculo central. El Madrid ahora detrás de la pelota.
intentando recuperarla lo antes posible porque, pese a que quede muchísimo partido, estamos en el primer cuarto de hora de la primera parte, el resultado aprieta mucho y obviamente esto es un todo o nada, es torneo del cao, aquí solo vale ganar y si no, terminó la temporada para los de Álvaro Arbeloa, que obviamente querrá, después de una etapa muy interesante en el juvenil, terminar con éxito, con triunfo y levantando la 9ª Copa de Campeones para el Madrid. El Valencia busca la segunda. De momento con este resultado se estaría metiendo en la final. Buena defensa ahora. Está espléndido el Valencia en esa banda con Rubén y Lucas Núñez. Defendiendo siempre en 2 contra 2. Buena salida entre líneas. El Madrid está muy arriba. Si el Valencia consigue traspasar la primera línea, genera problemas. Bola al medio, tocando Leslie. Posesión larga. Le va a caer la pelota a Miguel Monferrer. Ahí está abriendo más al fondo todavía. Vale 1 contra 1 Torbi. Está de vuelta Diego Aguado, que ahí le defiende francamente bien. Le obliga otra vez a marcharse al córner. Se convierte en un 2 contra 1. Se va de los dos. Ha hecho el sándwich. Llega dentro. Mete el teto atrás. ¡Qué jugada de Torbi! La recuperación para Leslie, que pelea la pelota. Sigue jugando al Valencia. Le va a caer a Torbi. Probablemente fuera de juego. La pelota al fondo. Puede llegar el centro. Toca en defensa al Madrid. Esquina. ¡Qué jugada se ha marcado David Torbi! Que engañó a su par para marcharse entre dos. La típica jugada que vemos muchas veces en primera división, pero que es muy difícil de hacer. David Torbi consiguió, fíjense, va el lateral, va el mediocampista, se va de los dos. Y cuando ya está en el área es intocable, pero ahí estuvo muy inteligente la Mini Fati para cortar el centro atrás, que era lo único que podía hacer David Torbi. Llegada del Valencia peligrosa que acabó en saque de esquina para el conjunto de Mestalla, que no tiene prisa obviamente porque está ganando el partido. 61 para 62. Viene para servir Paul Trigueros. Ahí está el 8, marcando la estrategia al asistente. El balón colgado, viene la pelota al punto de penalti, va a quedar muerta. ¡Peligro! Saca bien ahí la Mini Fati. El esférico se va a marchar por línea de banda. El Valencia valiente queriendo tener posesión en el campo contrario, haciendo aquella de Johan Cruyff. No hay mejor defensa que tener tú la pelota en campo contrario. Y es lo que está haciendo el Valencia en los últimos 3 minutos. Después de el acoso madridista tras el 0-1 que campea en el electrónico. El gol de Aimar, que ahora mismo estaría metiendo al Valencia en la final. Con la mirada expectante de los jugadores de el Deportivo de La Coruña y del Real Betis. Semifinalistas que mañana van a buscar estar también en la gran final del domingo. Recuerden, domingo por la mañana a las 12 en punto en el Toralín, la finalísima de la Copa de Campeones, el último gran partido del año en el fútbol juvenil, que les vamos a contar aquí en los canales oficiales de la Real Federación Española de Fútbol. Veremos qué 2 de los 4 se meten en la final. De momento, tras 62 minutos, el Valencia sería primer finalista, pero esto es fútbol. Ya saben que todo puede cambiar en un instante. Jugando la Mini Fati. Ahí está, tocando hacia el medio. Le cae la bola a Diego Aguado. Otra vez la presión alta del Valencia, muy valiente. El esférico le va a caer a Javi Navarro, que se la quita de encima. Directamente a saque de banda, la bola no sale. Se queda con el esférico Alejandro Panach. Ahí está el valenciano, que es otro de los jugadores que ya ha debutado con el filial de Segunda Federación, que toca para su portero, Raúl Jiménez. Importantísimo en que el Valencia vaya ganando con aquella parada espectacular en el arranque de la segunda parte, cuando todavía estaba 0-0 el marcador electrónico del Toralín. Aquí ven a Lucas Núñez, uno de los jugadores con más futuro de la cantera del Valencia. Estamos viendo ya algunos futbolistas calentando de ambos conjuntos. Previsibles cambios habitualmente a partir del 60. Vamos a ver qué piensan Óscar Sánchez y Arbeloa respecto a lo que están viendo y cómo le pueden cambiar la cara al partido. Más obligaciones obviamente el Real Madrid que el Valencia, que va ganando. Bola de Leslie, larga, interior, entre líneas para Aimar. Aimar en el pivotaje, se queda con la pelota, la toca de prioridad para Rubén. Rubén de nuevo con Aimar. Aimar cae, le cierra bien ahora la Mini. Buena segunda parte de la Mini Fati. Recuperó la pelota y vuelta a empezar para el Real. Está jugando de central en la parte derecha de la defensa, con Lezcano por delante, Lezcano cestero por delante, dejando al 8 a Robert con libertad de movimientos en el círculo central. Hay falta ahora de Thiago en el desesperado intento de recuperación sobre Lucas Núñez, el futbolista del que les hablábamos antes.
el mediocentro del Valencia. Inconfundible con esa venda en la muñeca. Juega el Valencia. La pelota para Panach, que bien se ha marchado el central. Rasea de primeras entre líneas. La entrada abajo de Lafiti, que yo creo que efectivamente se lleva por delante al jugador del Valencia. Va abajo la Mini a todo o nada. Y lo que hace es tocar balón contrario y todo lo que hubiera por allí, ¿no? Aquí la vamos a ver mucho mejor. El pase aquí de Panach, muy bueno. Y la jugada, claro, yo creo que no llega ni a tocar la pelota. Da la sensación de que arrambla directamente al contrario para evitar que reciba la pelota de espaldas a portería Aimar. Y por lo tanto va a jugar la pelota al Valencia. Falta en el 65. 20 minutos ya de la segunda mitad. Y el Valencia está asaltando la Casa Blanca en la semifinal. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Están ahora hablando pues dos de los protagonistas, los que antes tuvieron la jugada, la Mini por un lado y Aimar por el otro. Lo que pasa es que da la sensación de que era una jugada bastante limpia entre los dos, fútbol. Uno llega al balón, va a la pelea, llega más tarde, falta y ya está. Se han quedado hablando los profesionales y el árbitro ha ido a interesarse por el estado de Aimar. Todos en condiciones. Se reanuda el juego, recuperación del Real Madrid. La pelota por la parte derecha. A la carrera viene Jorge Cestero, que abría la parte diestra. Corta la defensa del Valencia, servicio de banda. Quiere sacar rápido el Madrid. No encuentra ningún compañero ahora. Jesús la tiene que jugar en corto con Cestero. Y Cestero vuelta a empezar. Se abre la Mini. Aquí recibe el central. Con el 23 en la zamarra. Deja pasar la bola a Thiago. Le va a caer en el lado contrario a Liberto. Liberto juega arriba. Para mí es falta eso, sí. Para mí es falta. El árbitro dice que no. Para mí el jugador del Valencia empuja levemente, lo suficiente, pero levemente al jugador del Madrid para evitar el autopase. Le estaba protestando ahora Diego Aguado, reclamando la posición, la falta que no le cobraron. Y cuidado porque hay un jugador de Valencia en tierra. Lucas Núñez no puede seguir, ¿eh? Lucas Núñez no puede seguir, o al menos está en tierra quejándose después de esta jugada en la que hemos visto la falta sobre Paul Trigueros. No es Paul, es el que está en tierra. El mismo jugador al caer se ha quedado tendido momentáneamente en el terreno de juego y afortunadamente para el partido se recupera. Y otra repetición del penalti. No, es que el agarrón es tan claro y sobre todo, permítame que me repita, pero tan innecesario en una jugada en la que era imposible que llegara el delantero del Valencia porque la jugada no iba por ahí. Pero no lo ha entendido así el defensor, que ha agarrado al jugador para que no arrancara, pensando que no le iba a ver el colegiado, porque obviamente si lo hubiera visto, probablemente no lo habría abrazado. Y esa jugada está marcando de momento el resultado. Tocando el Real Madrid. Balón por la izquierda. Viene para la incorporación otra vez de Fortea en el 1 contra 1. Está siendo de lo mejorcito del Madrid lo que va de partido. Tiene que bajar hasta Otorbi a echar una mano. La bola va al centro del campo para la Mini Fati. Tocan los centrales. Ahí va Fortea. Los laterales del Madrid, la verdad, es que parecen atacantes de la incidencia que tienen en el juego. En este fútbol moderno, entendido muy bien por Arbeloa, los laterales son importantísimos. Y muy al estilo Carvajal en el primer equipo. Tanto Fortea como Diego Aguado, prácticamente en cada jugada de ataque le vemos siempre incorporados para generar el 2 contra 1. Esto deja espacios a las bandas que de momento el Valencia no ha sabido aprovechar en lo que va de partido. Pero fíjense, se quedan los dos centrales y todos los demás para adelante. Juegan de nuevo el Madrid. Otra vez para Fortea. Van en 1 contra 1. Ya está doblando el lateral. Va a jugar atrás para volver a empezar. La espera la Mini, pero la bola le va a caer a Thiago. Ahí está el 33. Aguantando la pelota. David Otorbi echando una mano. Prácticamente todo el Valencia ya cerrando en defensa en el 68. El Madrid con problemas desde el gol. Hemos tenido un arreón los primeros 5, 6, 8 minutos tras el gol. Las dos llegadas con centros laterales que le han generado muchos problemas al Valencia sin rematador. Pero la verdad es que ha hecho mucho daño el gol al Madrid, que no es capaz de encontrar la grieta para ponerse en posición de empatar. Ahora hay falta, le ha hecho la cama al central del Valencia. Ha caído Monferrer y además ha caído mal, porque cae sobre la espalda del contrario y a partir de ahí, ya sin control de su cuerpo, cae a plomo. Se queja del gemelo, vamos a ver si está en condiciones o no.
En principio parece que sí. Parece que se recupera. Recuerden que estamos hablando de chavales de 17, 18, en algún caso de 16 años. Jugadores a los que partidos de semejante intensidad les afectan mucho en el físico, aunque estén muy bien preparados. Pero estos partidos son siempre especiales. Qué mala caída, ¿eh? Qué mala caída del lateral del Valencia. Aprovecha Arbeloa para llamar a los suyos y dar instrucciones. Mientras intenta levantarse Miguel Monferrer. Aquí está el de Castellón. Y de momento sin cambios, ¿eh? Estamos en el 70 de partido y se mantienen los mismos protagonistas de la primera parte. Aprovecha, ustedes no lo ven, pero Chamo Edurá ha aprovechado para acercarse al banquillo del Valencia para recibir instrucciones. El trescuartista, al que hemos visto menos en la segunda, mucho en la primera. Se reanuda el juego. Estamos en el 25 de la segunda parte. Se ha transcurrido ya más del 50% de la segunda mitad. Y sigue valiendo el gol de Aimar para llevar al Valencia a la final. Aquí tienen a Monferrer, que parece que se va a recuperar para el juego en el momento en el que el árbitro le deje volver. La pelota para Otorbi, controla, se va hacia la frontal, se va de todo el mundo, se queda con el esférico, la toca para Leslie en el lado contrario, amaga para el disparo, se la devuelve Otorbi, mal. El error de Leslie Okai. Y las recuperaciones para el Real Madrid. Buena presión del 11, pero se va a quedar con la pelota el conjunto merengue. Pelotazo largo, arriba, cuidado que hay un agujero en el medio importantísimo. Aquí puede haber jugada de peligro del Real Madrid en el 71. Apertura para la parte izquierda. Viene como siempre Diego Aguado. Qué daño hace el lateral. Busca al fondo el 2 contra 1. La pelota para Liberto. Liberto centra. Primer palo, el rechace. No le pudo pegar a portería a Diego Aguado. Le va a quedar a Thiago. Sigue atacando el Madrid de forma virulenta por la izquierda. Va Liberto, cuelga la pelota. Segundo palo, se enrosca. El defensa la manda a esquina. Rubén, pelota al banderín de córner. Será bola para el Real Madrid. Hacía ya tiempo que no veíamos al Real llegar al fondo. Qué buena jugada ahora entre Diego Aguado, Thiago Pitarch. Remate definitivo de Diego, que se estampa en la línea defensiva. Luego lo veremos en la repe, una interesantísima jugada, pero el disparo definitivo de Diego Aguado lo bloqueó en defensa al Valencia, que va a tener que defender ahora saque de esquina. Vamos con el córner, ya con el directo 72 de encuentro. La va a botar el conjunto blanco. La pelota enroscadita, primer palo, no hay prolongación, saca la defensa. Va a quedar en la frontal, ¿para quién? Para el Real Madrid. La bola puede ser buena para Liberto. Amaga, la coloca. Toca en la espalda de Panach. Esa llevaba veneno. Va a quedar la bola de nuevo para otro centro lateral. Balón enroscadito, segundo palo, le pega. La mini fuera. De cabeza consiguió conectar. Blanda se le marchó a la izquierda. Aquí tenemos al protagonista de la jugada apretando las tuercas ahora mismo el Real Madrid, buscando el empate antes de los cambios. Y el guardameta del Valencia, que prisas tiene las justas, espera que el árbitro mire la hora, el árbitro la ve. Y nos vamos a la pausa de hidratación, en la que obviamente Arbeloa va a tratar de dar instrucciones a los suyos. Aquí le tienen en la parte izquierda de las imágenes y cómo van los jugadores a rodearle para recibir instrucciones de su primer entrenador. Recuerden la noticia por si no la saben, próxima temporada ya es oficial, lo ha anunciado el Real Madrid esta mañana. Álvaro Arbeloa se convierte en el entrenador del filial, sustituyendo al, no voy a decir eterno, pero en el fútbol 6 años en un mismo banquillo es casi una eternidad, del mítico Raúl González Blanco, haciendo además un trabajo buenísimo. Raúl en el filial madridista, metiéndolo en playoff de ascenso hace 2 temporadas, llevándolo al último partido contra el Eldense, el año que sube el Eldense, en una prórroga inolvidable en la que el Madrid estaba clasificado y casi al final le recuperó la eliminatoria el Eldense. Este año ha sufrido mucho el Madrid, porque entre las lesiones de gravedad de algunos jugadores que iban a ser titulares y pues los jugadores que cambian de año a año en el filial, le ha costado a Raúl encontrar la tecla. Al final lo ha hecho y ha terminado muy cómodamente la temporada. Y el filial del Valencia, que no está en Primera Federación y que en principio no cambia de entrenador, con Miguel Ángel Angulo, el histórico jugador del Valencia, el jugador con más títulos de la historia del Valencia y hace ya muchos años entrenador del filial, que se encuentra en Segunda Federación. Estuvo a punto de meterse en el playoff de ascenso a Primera Federación, lo perdió en la última jornada en casa con el Sabadell, en el cual hay muchos jugadores de este juvenil que habitualmente entrenan con el filial y que suelen tener oportunidades. Por ejemplo, en el caso de Lucas Núñez, le hemos visto ya muchos partidos con el filial en la titularidad. Poco a poco el Valencia, que ya sabemos está dando mucha salida a jugadores jóvenes en el primer equipo, pues los
Diego López, Javi Guerra, el hijo de Rufete, Fran. Bueno, la verdad es que hay muchos jugadores que han salido de la cantera del Valencia, que da mucha salida, dada su situación económica, a jugadores de la cantera, y el filial del Real Madrid, que siempre tiene grandes jugadores que acaban emigrando a todos los clubes de primera división. Y todos ellos pasan primero por el juvenil, en este caso por el de Arbeloa y por el de Óscar Sánchez, dos de las grandes canteras del fútbol español, hoy encontrándose frente a frente, además como campeones de sus respectivos grupos, en un todo nada al que le queda prácticamente un cuarto de hora de partido, señores. No va más en la primera semifinal, ya sabíamos que era grande, el cartel era gigante, fíjense, Real Madrid, Valencia Club de Fútbol. Cuántas batallas entre ambos en la historia. Esta última en su edición juvenil, de momento la está ganando el conjunto de Mestalla. Pelota en el centro del campo y sigue sin hacer cambios Arbeloa ni Óscar Sánchez. Es sorprendente para estas alturas de partido. Nos quedan 2 para llegar al 30. 28 de la segunda. Van a quedar 17 más el alargue. Entre la pausa de hidratación y los cambios que seguro que vendrán. Nos queda todavía mucho partido que contar. Bola de Panach, largo entre líneas, bien para Aimar. Aimar controla, qué buen trabajo está haciendo de espaldas a portería, tocando la bola hacia el medio. Le va a caer el esférico a Torbi, ahí está el 7. Amaga con tocar hacia adentro. El balón que es buenísimo en la pared para la aparición, el centro. ¡Qué bueno el balón atrás y el remate arriba de Aimar! Se incorporó Miguel Monferrer, al que le hemos visto poco subir en el partido, en una triangulación fantástica que arrancó en Otorbi. Desde el medio, Trigueros metió la pelota al desmarque de ruptura del propio lateral del Valencia. El centro atrás y el remate de primeras de Aimar, que no encontró portería. Hacía tiempo que no veíamos una combinativa del Valencia para llegar a portería contraria. Juega el Madrid, balón por la derecha, 4 blancos contra 4 oscuros. Vamos a ver la pelota en la frontal del área, el recorte atrás. Cerró bien el Valencia. La llegada de Jesús Fortea con Dani Yáñez. La caída ahora de Leslie. Hay falta de este hombre, de Roberto Martín. Vamos a ver, porque el partido es un ida y vuelta constante. Obviamente el Real Madrid porque tiene que ir a todo o nada. Y el Valencia porque no renuncia a intentar contragolpear. Fíjense la jugada del pase atrás. Muy bueno, estamos ya viendo la parte final de la jugada en la que Miguel Monferrer toca la pelota con mucha intención. Pues porque le ha botado, porque ese remate era francamente bueno. Se marchó arriba el disparo del 9. A punto de entrar en el 75 de partido. Señoras y señores, aficionados y aficionadas al fútbol, menudo cuarto de hora final nos espera. Toca Leslie atrás. El Madrid intentándolo con corazón, pero sin oportunidades de gol. El Valencia de momento defendiendo francamente bien el resultado. Tocando la pelota enredada, vamos a ver quién se la queda. El Madrid en banda. Se pelea cada balón como si fuera el último. Muy buena actitud defensiva del Valencia, que está jugando mucho tiempo en territorio contrario para no dejar al Madrid que transite, porque ahí el Madrid es francamente peligroso. Y el Madrid poniéndole corazón para intentar llegar por bandas y generarle problemas a Raúl Jiménez, inédito prácticamente desde el 0-1. Juega el Madrid, qué buena jugada, el cuerpeo para quedarse con la pelota. Atención al recorte, balón al punto de penalti, lo que acaba de salvar Carlitos Alós. Era un 3-2, cómo se marchó Dani Yáñez, cuerpeando espectacular. Sigue atacando el Madrid, la pelota viene para Diego Aguado, jugando atrás. El Madrid vuelve a intentarlo con Thiago. Thiago cambia de orientación del juego. La pelota viene a la derecha para Cestero. Cestero entre líneas, quiere meter otra la pelota interior letal. Esta le quedó larga. Despeja la bola Panach, que no se quiere complicar la vida. A la mínima que tiene problemas el Valencia. Los centrales contundentes. Ha vuelto a llegar el Madrid por la derecha. Todo por el medio. Perdón, todo por las bandas. Nada por el medio. Haciendo daño a los laterales valencianistas el Real Madrid. Otra vez, balón para Aguado. El mejor del partido por parte del Madrid. Hace un recorte, se marcha impresionante con el túnel. Llega al fondo. Un segundo recorte, la caída. Esquina. Saque de esquina. Diego Aguado haciendo diabluras. Y metiendo en un follón a Otorbi, que tocó la pelota a lo justo. A punto estuvo de trabar al contrario. Qué bueno es el internacional sub-19, este dorsal 3 del conjunto blanco, que tiene una pintaza impresionante y que no en vano ya ha debutado con el primer equipo del Madrid. Es balón, Otorbi toca bien la pelota,
muy justito, pero toca la pelota. El saque de esquinas para el Madrid. Bola en la frontal del área. Cuidado, aquí puede haber peligro. Va Yáñez, amaga con el disparo, la toca al lado contrario. Vuelve a aparecer Diego. Ahí va el balón de Aguado, segundo palo. Saca la manopla el portero, evitando líos. Quiere presionar el Madrid, que vuelve a tener la iniciativa, vuelve a hacer daño. Otra vez servicio de banda, entramos en el rush final. Quedan 12 para el partido del colegiado y además hace el gesto del reloj, con lo cual lo va a parar y va a alargar. Queda en tierra Rubén. Vamos a ver, porque va a haber cambios en el Valencia. Vamos a estar muy atentos porque doble o triple cambio va a haber en la entidad de Mestalla y también el Real Madrid preparado para sustituciones. Empieza el Valencia. Aquí tenemos para saltar al terreno de juego a Joel Fontanet. Este futbolista que ven, el central. Vamos a ver si juega con 3 centrales ahora Óscar Sánchez para protegerse de los centros. Se recupera Rubén Muñoz de Morales. Aquí tienen al lateral izquierdo del Valencia. También va a salir al terreno de juego Jan Montes. Y con el 19, Rodrigo Gamón. Creo haber visto bien los 3 cambios. Y ahora hay que ver quién se va, porque va a haber mucho movimiento con este triple cambio. Creo que Aimar es el primero que se marcha porque está mirando al banquillo. Y si está mirando al banquillo, tiene pinta de que se va a marchar. Efectivamente, aquí sale Jan Montes. Vamos a ver si podemos recuperar la imagen en directo para que vean la salida de los jugadores. Aquí están los cambios. Y se retira con el 10 Jaume Durán, entrando en su lugar con el 15 Joel Fontanet. Bueno, pues Durán, que ha sido muy protagonista en la primera parte, de enganche, se ha marchado del terreno de juego. Entra Joel Fontanet, que es central. Yo intuyo que va a haber muchos cambios ahora porque ha salido también Jan Montes, el lateral izquierdo. Creo que se ha marchado Rubén del terreno de juego. Y ataca el Madrid. Otra vez Aguado, otra vez esquina. Está siendo una auténtica pesadilla para el lateral del Valencia, el lateral del Real Madrid. Y el partido vuelve a pararse porque vuelve a haber movimiento en los banquillos. Una situación. Se retira con el 20 entrando en su lugar con el 10 Durán. Iba a decirles que, cuestión llamativa, que no aproveche la ventana del Valencia Arbeloa para no agotar más tiempo. Y ha salido Paul Durán. Ojo a este chico. Es el jugador que a mí más me gusta de la cantera del Real Madrid en esta edad. Internacional sub-18. Ojo al centro, es muy bueno. La pelota se pasea, viene hacia el segundo palo. Otro control en la frontal del área. Balón Jodita al segundo. Se ha paseado la pelota a esquina. La toca un jugador del Valencia. Se marcha, saque de esquina. Bueno, pues ha entrado Paul Durán por Liberto. Esto va a cambiar la zona defensiva. Un jugador más de ataque, uno menos de defensa. Paul Durán, trescuartista. Muy, muy, muy bueno este jugador. Con 18 añitos recién cumplidos, el mediocentro internacional por la selección. El balón colgado se marcha fuera. Vamos a ver dónde lo coloca Arbeloa. Pero es un cambio ofensivo como no puede ser de otra manera. A 9 minutos y medio del final, el Madrid está cayendo en la primera semifinal de la Copa de Campeones. Aquí estamos viendo el centro. El centro es bueno, la deja pasar, se agacha bien Paul Trigueros. Engaña a su par. Y la pelota se marcha a saque de esquina porque el colegiado entiende que ha rozado el balón el defensor del Valencia. Pelota en saque de portería. Va a ser para Raúl Jiménez. 81 para 82. Balón largo que se marcha directamente fuera. El Madrid que ahora monopoliza la posesión como no podíamos esperar otra cosa. Y aquí el cambio. Liberto por Paul Durán. Tenemos a Rodrigo Gamón en la punta, que ocupa el espacio de Aimar. El 1 contra 1. Cuidado la pelota, no hay fuera de juego. Ha sorprendido al central. Dani Yáñez, que encontró la jugada limpia, aunque al final se marchó por línea de fondo. Y aquí tenemos el cambio de Joel Fontanet por Jaume Durán. El cambio del que les hablaba yo antes. Jaume Durán, trescuartista, y Joel Fontanet, central.
Imagínense si el cambio eso no es defensivo, ¿no? Vamos a la falta, porque es interesante a favor del Real Madrid. La falta forzada por Roberto Martín, al que hemos echado de menos verle más en el partido, un jugador muy importante para enganchar entre parte ofensiva del Real Madrid y centro del campo. Aquí la jugada, el pase interior de primeras, otra vez de Diego Aguado, que está en todas partes hoy. Buen balón entre líneas, donde realmente hace daño Robert. La caída con falta, y vamos a ver si hay disparo. Coloca Raúl Jiménez la barrera como si la pelota fuera a ir directa, y no lo descarten. Roberto Martín para el disparo directo. Ahí está el capitán merengue, el de Monzón. Tiene un guante en la derecha, va a buscar colocar la pelota, llovidita, y una caída, penalti, 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 penalti. Penalti, 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 penalti a favor del Real Madrid. Penalti sobre la entrada de Jorge Cestero. Agarrón interpreta el árbitro en el intento de defensa de la marca. El Madrid de penalti puede empatar la semifinal, en la que el Valencia se puso por delante también con un penalti. Habrá que ver la repetición, es una jugada difícil de peritar en el directo porque hay muchos jugadores, fíjense. Si es penalti es de Paul Trigueros, que es lo que ve el árbitro, el agarrón de Paul Trigueros. A ver si esta nos ayuda a ver la jugada un poquito mejor. No, aquí no podemos ver nada porque la bola ya había salido. Yo creo que el plano general es el plano que más nos puede aclarar la jugada, pero ahora mismo lo más importante es que tenemos penalti a favor del Real Madrid. Momento decisivo de la eliminatoria. Le quedan 5 minutos al partido, pero esto se puede marchar a la prórroga. Bajo los palos Raúl Jiménez para empatarlo el Real. Da el ok el colegiado. Del Real. El remate perfectamente enviado por Jaime Barroso, que había entrado en la segunda parte para esto. Lo empata el killer en la punta. Empata el Madrid. Hay partido. Hay eliminatoria. Real Madrid 1, Valencia otro. Aquí el remate, fíjense que bien la coloca a la derecha. Se tira a la izquierda Raúl Jiménez. Lo empata de penalti el Real Madrid. Le quedaban 4 minutos al partido, pero 4 larguísimos minutos. Ya saben que en el fútbol no se puede dar nunca nada por sentado. Cuidado que ataca el Valencia. El balón atrás, no hay nadie para el remate. La bola va a quedar muerta. Bueno, hasta esto se vuelve ahora en un correcalles absoluto, en el que si los dos quieren ganarlo antes del 90 y tantos, vamos a ver muchas cosas. Ninguno de los dos parece que piense de momento en la prórroga, que es hacia donde nos encaminaríamos en este instante. Pelota al fondo, vamos a ver el centro. El Valencia quiere conseguir ponerse otra vez por delante, pese a que le acaban de empatar. Bola al fondo, para el centro, primer palo, la pelota vuelta arriba, no me lo creo. Lo que acaba de mandar arriba, imposible, Miguel Monferrer. Se encontró en lateral con un balón en el primer palo, solo se ríe con el cuarto árbitro, el asistente del banquillo del Valencia. Fíjense, le bota adelante, la intenta colocar, pero el balón le bota adelante y casi le pega con la espinilla. Qué oportunidad acaba de tener el Valencia para ponerse de nuevo por delante en el 85 de partido. Qué eliminatoria más bonita. Estamos contándoles en directo desde el Toralín. En tierra, la Mini Fati. Imagino que habrá sido en la jugada previa, en la que ha acabado defendiendo el Valencia, el Real Madrid, la jugada peligrosa de ataque del Valencia. Partido, por lo tanto, parado. Ya se paró antes, en aquella jugada en la que quedó tendido en el terreno de juego el lateral izquierdo del Valencia, Rubén Muñoz. Ahora el partido para, y yo creo que a partir de este instante van a empezar ya a pensar los dos que más vale una prórroga que perder lo que cosechaste en 90 minutos.
Aquí el penalti, fíjense. La sensación que da en este plano lejano es que trata de abrazar también el jugador del Valencia. Al contrario, no es una jugada tan ostensible como el penalti a favor del Valencia, en el que se ve con absoluta claridad. Aquí el plano no aclara si es penalti o no, con lo cual, ante la duda, siempre hay que querer el criterio del colegiado, que para eso está, y además está bien colocado a 3 metros de la jugada. Si sirve o no el lenguaje gestual de los futbolistas, no protesta el jugador del Valencia, y el penalti acabó suponiendo el empate. Bola del Real Madrid, que lo busca ya en el 90. Estamos en el alargue. El balón jugándolo en 1 contra 1 para el centro largo. Segundo palo, ¡estás buenísima! ¡Fuera! El balón no sale. Arrambló. Es falta clarísima, sí. Me río porque lo ha arramblado como un tren de mercancías el delantero centro del Real Madrid. Ahí está Jaime Barroso, que marcó el empate. 8 minutos, señores. Ya sabíamos que el alargue iba a ser bastante. Nos vamos a ir al 98. 8 minutos dan para mucho en un descuento, con los jugadores cansados, con los jugadores con rampas. Fíjense el jugador del Real Madrid que tenemos ahí tendido detrás de la portería. Entran las asistencias médicas. Yo siempre insisto mucho en esto. Estamos hablando de jugadores en edad juvenil que están acostumbrados a un ritmo de competición los fines de semana que no tiene nada que ver con esta fase final, con esta Final Four de la Copa de Campeones, en la que la intensidad es máxima, los esfuerzos con una presión psicológica mucho mayor que en la Liga. Y obviamente estamos en el 90, vamos al 98, ahora va a empezar la prórroga. Si esto acaba así, parece que se puede recuperar para el partido el jugador merengue. Pero es que claro, es Diego Aguado y ya me dirán cómo va a terminar. Ha parecido que iba en moto todo el partido, pero no. Se recupera el lateral, vamos a ver si puede aguantar, porque la verdad es que ha hecho un partido excelso el lateral izquierdo del Real Madrid. Pelota en juego. Balón para Lucas Núñez. Ahí está el timonel del Valencia jugando a la parte izquierda. Le toca defender ahora el Real Madrid. El partido es un toma y daca. Cada pelota ofensiva es para intentar atacar y no especular. Y al contrario, le toca recular y defender. Así ha sido todo el partido. Igualdad máxima también en ocasiones. La segunda parte del Valencia ha tenido 2 ocasiones muy claras. Ha aprovechado el penalti, pero podría haber aprovechado alguna más el Madrid. Tuvo el peso claramente del partido en la primera, aunque tuvo una gran ocasión, es cierto, al borde del descanso Leslie. Pero siendo objetivos, el partido está siendo muy igualado entre los dos. No en vano estamos hablando de 2 de los mejores equipos de la Liga. Podría ser esto perfectamente la final. Intenta recuperar el Madrid. Se va a quedar con la pelota Jan Montes, que acaba de entrar en el terreno de juego y que previsiblemente jugará la prórroga. El balón de Joel Fontanet, que vino para intentar generar una línea de 3 y evitar lo inevitable, que el Real Madrid empatara. Esto ya va 1-1. Aparece Aguado. Ahora le cuesta más los pases. El cansancio físico también se nota. Jugando el Valencia. Panach a punto de recuperar el Madrid. La presión a 3. Se la va a quedar Panach. Qué buen partido también del central del Valencia. Reclama falta, que el árbitro dice que no hay. Bola para Aguado. Ahí va otra vez. Se sube a la moto el 3. Busca meter el centro. Tapona bien la defensa ahora. Servicio de banda. Fíjense los jugadores ya en cuclillas, buscando oxígeno de donde se pueda. El partido está siendo de una exigencia máxima para los dos. Y vamos camino de la prórroga. Intenta jugar la pelota Thiago. Balón en el piquito del área. Viene para la recuperación Paul Trigueros. Buen trabajo defensivo del pivote posicional. Y otra vez Otorbi echando una mano atrás. Se va a quedar con la pelota el Valencia. Balón atrás, francamente malo. Le pitan falta. La previa. La que pita la falta. Discutible quizá, porque ya había salido la pelota tiempo atrás de los pies de Otorbi, pero ha entendido el colegiado que si no hay ventaja hay que devolverle la pelota al que recibió la infracción y no premiar al infractor. Así es que bola para el Valencia. El cuarto está con el cartelón, así que es muy probable que tengamos algún cambio más antes del final del partido, que va 1-1 encaminado a la prórroga. Sería la primera prórroga de la Final Four. Ataca el Valencia. Viene Jan Montes. Mete el centro. Va a sacar la Mini Fati. El rechate para el Valencia, que sigue atacando por esa banda. Otra vez la bola para Jan. Jan para meter el centro al segundo palo. Cuidado que se sube para el gol.
¡Otorbi, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Del Valencia, David Otorbi! Cuando íbamos encaminados a la prórroga con absoluta claridad, el Valencia no desistió, siguió atacando, y la aparición de Jan Montes, que acababa de entrar en el terreno de juego para levantar la cabeza, meter un centro sencillamente impresionante. Apareció Otorbi libre de marca y de cabeza. No es ni mucho menos su especialidad. Manda la bola a guardar y puede que también mande a guardar la eliminatoria. Marca Otorbi, Real Madrid 1, Valencia 2. El fútbol es indescifrable. Todo apuntaba a la prórroga después del empate del Real Madrid, pero hay que darle valor a la valentía del Valencia, que no la buscó, que siguió arriba atacando. La tuvo primero Miguel Monferrer, la mandó arriba, y a la segunda Jan Montes. Qué contento estará Óscar Sánchez con su salida al campo. Regala el 1-2, ataca el Madrid, que va a buscarlo hasta el final, porque ese es el lema del Real Madrid, hasta el final. Vamos Real, 96 para 97, la pelota arriba, saque de esquina. Al Valencia le va a tocar ahora Chicaragua, buscando la final, buscando su cuarta final en la Copa de Campeones, buscando reeditar el torneo que consiguió en el año 2006 con los Jaume Costa y compañía. El balón colgado por el único hombre que estaba ahí, el centro, fuera. Ojo, porque íbamos al 98, el gol nos llevará al 99, estamos en el 97 y empieza a haber víctimas valencianistas a lo largo y ancho de todo el campo. Entierran dos jugadores del Valencia las rampas, que obviamente hacen efecto al trabajo físico impresionante de los dos equipos, y obviamente también el que va ganando le quiere ganar segundos al cronómetro. Todo vale. Otorbi se levanta y se recupera. Si Otorbi va al suelo, imagínense, con el físico de Otorbi, imagínense cómo ha debido de ser el partido. Se recuperan los dos jugadores del Valencia. Va a haber cambio. Aquí tienen, va a salir, si lo he visto bien, Alín Gabriel al terreno de juego. Vamos a ver si el que se marcha es Paul Trigueros. Acogeando. Qué buen partido del medio centro. Hoy más defensivo que ofensivo, más defensivo que otros días, pero haciendo el trabajo que tocaba para aguantar el durísimo centro del campo del Real Madrid. Vamos a llegar al 98. El esférico en el cielo del Toralín. El Valencia, que está a punto de hacer historia, eliminando al Fútbol Club Barcelona, campeón de Copa, en los cuartos de final, y eliminando al Real Madrid en la semifinal. El Valencia recuperando su grandeza habitual en la Copa de Campeones ante el club más laureado del país y también de este torneo. Jugando el Madrid, que no va a renunciar hasta el final. La pelota entre líneas, esta puede ser muy buena. Balón en la frontal del área para Roberto Martín. Se mete en el área. La pelota la saca la defensa, pero va a quedar de nuevo para Aguado. Aguado la cuelga, Llovedita, el portero abajo. 98 y medio. Vamos seguro hasta el 99 por el gol. Y vamos a ver más. Los jugadores del Valencia fueran a tierra y no pudiera reanudarse el partido. El Valencia está a apenas 1-2 minutos de meterse en la cuarta final de su historia. Un título, 2 subcampeonatos, y en 2 minutos se puede plantar en otra final. El balón para el portero, que se la quita de encima. Salvó la parada del partido con 0-0 y puede meter a su equipo en la final. Pero el Real Madrid vuelve a atacar. La pelota en el medio para Cestero. Gran partido el del 6. Abre la parte derecha. Esto sigue vivo. Ahí va el centro buscando punto de penalti. Saca la defensa Jan Montes.
En cualquier momento va a terminar. El árbitro dice que esperen. Todavía no se acaba. Hay movimiento en el banquillo. Todavía va a haber una más. Cambio en el Valencia. Se marcha con él. No he visto el dorsal. Creo que es Otorbi el que se marcha del terreno de juego. Efectivamente se marcha David Otorbi. Es un cambio para intentar agotar el tiempo de partido. Pero va a tener el Real Madrid una más. Está entrando en cancha Asier por David Otorbi. Y podemos estar ante la última. Jugando el Real Madrid. La pelota de Lamine Fati. A la izquierda. A todo nada el Real Madrid. Va Thiago Pitar. Llegando al fondo. Se marcha de todo el mundo. Quiere meter el centro. Se le acaba el campo. Saque de portería. Aquí se puede terminar. Minuto 100 de partido. A punto de llegar. La noticia en el Toralín. Se enfada el colegiado porque ha habido protesta de Thiago reclamando saque de esquina. Pero se le acabó el campo antes de que le pudieran bloquear. Será balón para Raúl Jiménez. Esto no acaba nunca. El Madrid siempre intentándolo. El Valencia achicando agua. Pero ahora mismo 1-2. El resultado mete al Valencia en la cuarta final de campeones de su historia. Se va a acabar. El balón largo todavía no pita el colegiado. De portería a portería. Le cae la pelota a Javi. Quiere golpear arriba. El árbitro ha decidido que vamos como mínimo al 101. Ya estamos en él. Con 1-2. Pita la grada del Toralín. La grada, imagino, valencianista del Toralín. Final. Final. El Valencia clasifica. El Valencia está en la final. El Valencia jugará la cuarta final de su historia. En un duelo espectacular frente al Real Madrid. Cuidado. Cuidado, hay problemas. Se enganchan los jugadores de uno y otro equipo. Algunos de los suplentes en el centro del campo. Qué manera más triste, qué pena de final, en el que los jugadores de uno y otro equipo se enzarzan en el centro del campo. Esperemos que esto no vaya a mayores. Es la calentura lógica de un partido tan igualado, con tanta tensión, con un final tan agónico, en el que el Valencia acaba de eliminar al Real Madrid del torneo. Va a estar en la final. El conjunto dirigido por Óscar Sánchez hace historia en la Liga de División de Honor. Gana su grupo, elimina al Barça en su campo y en la tanda de penalti, remontando un 3-0 hasta el 3-3. Y elimina al Real Madrid golpeándole 2 veces para terminar ganando en el descuento. Esa es la historia del Valencia en esta Copa de Campeones. El Real Madrid, eterno favorito en cada torneo que juegue, porque es el Real Madrid, cae eliminado en un final que seguro no quería su técnico Álvaro Arbeloa. A partir de la próxima temporada entrena del conjunto blanco. 2 penaltis igualaron el partido. El primero lo anotaba Aimar para el 0-1. Posteriormente para el Real Madrid, Jaime Barroso. Y cuando el partido iba encaminado a la prórroga, marca Otorbi en una jugada genial de Jan Montes, el gironí, que acaba empujando de cabeza el 7 para el 1-2 definitivo. El Valencia estará en la final. Ya tenemos primer finalista. Mañana, a partir de las 8 de la tarde, se pone en juego, arranca la segunda página de esta impresionante Final Four de la Copa de Campeones. Betis y Deportivo de La Coruña se verán las caras para tratar de llegar a la final. Allí ya espera el Valencia. Desde el Toralín, con la fiesta del primer clasificado y la tristeza del primer eliminado, les citamos para mañana a las 8 de la tarde, misma hora, misma cita, mismo lugar y esperemos mismo espectáculo. Pasó el Valencia, perdió el Real Madrid. Los canales oficiales de la Real Federación Española de Fútbol. Desde Toralín, esperemos que hayan disfrutado del espectáculo. Como siempre, un placer. Muy buenas noches.
Adiós.